Si quieres aprender la receta de este sirope de chocolate, no te pierdas el video, que te voy a dar la receta. Esto es una receta súper sencilla. Solo necesita 3 ingredientes y un cuarto ingrediente que es opcional. Y se hace muy fácil y muy rápido. Así que ahora, manos a la obra. Los ingredientes que vamos a utilizar son 5 cucharadas de azúcar, 100 mililitros de agua y 4 cucharadas de chocolate o cacao. Esta es la cuchara que utilicé para las medidas para que la tengas como referencia. Y opcionalmente puedes utilizar vainilla. En un recipiente vamos a verter el azúcar, el agua y vamos a tamizar el cacao o chocolate. Lo puedes hacer de dos formas. Puedes primero disolver el azúcar con el agua al fuego y luego incorporar el chocolate, o como yo, si no tienes tiempo, lo he hecho todo junto. Ponemos la mezcla al fogón con el fuego medio alto y debemos de revolver. No podemos parar de revolver porque se puede pegar y quemar y eso no lo queremos. Depende de la consistencia que tú quieras que tenga, debes de dejarlo un poquito más o un poquito menos. Así que ve chequeando. Solo recuerda que cuando el sirope se enfríe se va a espesar un poco para que no te vayas a pasar. Después de 3 minutos, este es el resultado que obtuvimos. Ahora déjame decirte algo. Antes de envasarlo, déjalo enfriar para que no te pase igual que a mí, que la vez anterior lo eché en este pote y casi lo derrito. Después de haber reposado un poco, vamos a verterlo en este pote. Este pote para mí es bien práctico porque lo utilizo para hacer las decoraciones y me va muy bien. Ahora te muestro algunas de las cosas que hago con este sirope. El sirope lo puedes utilizar para diferentes cosas, pero en algo que yo lo utilizo bastante es en las decoraciones. Como tú sabes que yo siempre vivo inventando, te voy a mostrar cómo lo utilicé en unas tostadas que hice para el niño en estos días. Y si no tienes un pote como este, no te preocupes, aquí te dejo un video para que veas de qué otra manera lo puedes hacer. Mira, puede que a ti no te cueste mucho, pero a mí me ayudarás un montón si me dejas tu like. Además, suscríbete al canal para que no te pierdas otros videos. Hasta la próxima historia.